Embajadores del Reino, un programa diferente. Bienvenidos familia a su programa Embajadores del Reino. Hoy estamos compartiendo un programa más de este 2023. Venimos recargadísimos y con temas súper interesantes para analizarlos junto a usted y con también nuestros invitados y mi querido pastor Alejandro, que lo tengo aquí al lado. Queremos también invitarlo a que pueda compartir este programa con sus familiares, amigos, vecinos, hermanos de la iglesia y pueda seguirnos en las redes sociales. Acuérdense que estamos como @CristoTV oficiales en Instagram y como Cristo TV Online en Facebook. Como programa también estamos como @Embajador del Reino TV. Así que usted puede seguirnos en las redes sociales y estar pendiente de nuestra programación. Mi querido pastor Alejandro, también les dejamos aquí el numerito de WhatsApp. Usted puede escribirnos aquí en pantalla, le vamos a poner el número de WhatsApp para que usted pueda dejarnos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y, ¿por qué no?, tener aquí un invitado propuesto por el público. El 096-2726-749, 096-2726-749. Bienvenido, pastor Alejandro. Gracias, Elian. Es un gusto estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes una programación más de su programa, Embajadores del Reino. Sin duda alguna, en este nuevo tiempo que estamos ya cursando, ya llevamos una semana, ¿verdad? Pienso que en estos días, Elian, ha sido muy productivo, ¿sí? Porque el Señor nos está dando nuevos temas, ¿verdad? Nuevos invitados, y pienso que eso es un gran avance, sin duda alguna. Así es, y también los invitados de lujo que nos acompañan en cada programa. Queremos también agradecerle a nuestro querido auspiciante, el Closet de Luis y Xiomi. Recuerde que estamos ubicados en 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa, aquí cerquita del Parque Centenario. Usted puede venir aquí con su familia porque tenemos ropa para dama, caballero y también para niños de todas las tallas, y ropa americana. Así que si usted quiere venir a ver lo que tenemos aquí en el Closet de Luis y Xiomi, puede visitarnos en la 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Un tema muy interesante que vamos a ver el día de hoy, con también un siervo del Señor, un ministro de Dios, ya conocido por ustedes, ¿verdad? ¿Me recuerda cuántos años, siervo, conociendo al Señor? 22 años. 22 años conociendo al Señor. Creo que es una trayectoria muy interesante, ¿verdad? Pero les digo más luego de esta pausa comercial. No te desconectes y ayúdanos también a compartir. Ya volvemos. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buenas. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. El Closet de Luis y Xiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con la asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2.
Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sisión. Estamos de vuelta con su programación de Embajadores del Reino, un programa diferente, y hoy tenemos también un tema diferente a los que hemos visto, pero interesante lo que hoy vamos a analizar. El tema que hoy vamos a analizar es ¿eres de doble ánimo? Wow, es un término que muchos desconocen correctamente. ¿A qué se refiere la Biblia cuando hablamos de doble ánimo? Y hoy vamos a analizarlo. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Santiago, que ya vamos a leerlo más adelante. Así es, Elian, un tema muy importante que cada uno de nosotros debemos saber y conocer, y precisamente viene en señal de pregunta. ¿Eres doble ánimo? Hoy te preguntamos, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿estás tú o eres de doble ánimo? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor a través del precioso Espíritu Santo, que nos guía siempre a toda buena verdad y a toda buena justicia. Para desarrollar este tema, Elian, hemos invitado, les decía en mi intervención anterior, a un siervo ya de casa, como nosotros lo consideramos ya de casa, como es nuestro pastor Carlos Alarcón, que está aquí al lado de nosotros. Bienvenido, mi querido pastor. Muchas gracias una vez más por el privilegio, porque yo siempre digo que servirle al Señor es un privilegio, y me siento honrado realmente por volver a la casa, como dice nuestro amado pastor Alejandro. Esperamos pues ser de bendición para esta preciosa audiencia y que sea el Espíritu Santo guiándonos. Bendiciones. Gloria al Señor. Sin más preámbulo, mis queridos hermanos, le voy a pedir por favor, Elian, que vayamos al libro de Santiago en el Nuevo Testamento, al capítulo 1, versículo 8. Este tema tan interesante como es el doble ánimo, le va a dar lectura aquí mi querida hermana Elian. Claro que sí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo encontramos en Santiago 1:8. Repito, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow, como es el término, la frase que sabe decir Elian, ¿verdad? Es un tema realmente interesante. Yo lo podría analizar en este momento, que toda persona que es de doble ánimo, es decir, doble sentir, doble parecer, el doble discurso, ¿verdad? Es este doble ánimo que le llama la Escritura. Dice aquí en la palabra del Señor, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 8, que es inconstante en todos sus caminos. Y si es inconstante, quiere decir que le va a ir mal. Mi querido pastor, qué interesante este tema que vamos a ver en esta tarde de bendición. Claro, precisamente queremos conocer el término, ¿no? ¿Verdad? De su verlo de una forma etimológica, ¿no? La etimología tiene que ver con el estudio de las palabras correctas. Vamos a ver el origen, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice etimológicamente, lo que quiere decir un doble ánimo o inconstante. Una persona inconstante es una persona que carece de voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Lo que indica etimológicamente que una persona de doble ánimo no tiene una personalidad bien establecida ni un carácter, que lo que comienza no lo termina. En otras palabras, nosotros podríamos decir que sus principios, sus valores no son firmes, y cada trabajo, cada obra que realice, ¿verdad?, lo va a dejar a medias, porque un día estará bien, otro día no. Un día estará a medias, otro día no estará en nada. Ese es el doble ánimo que vamos nosotros a ver en esta preciosa tarde. Elian, ¿qué nos podrías decir con respecto a este tema? Creo que en algún momento lo habrás también escuchado, ¿verdad? Que precisamente hay muchos hermanos que que pasan por esta situación de doble ánimo. Y yo creo que, mi pastor, en algún momento todos lo hemos vivido, y por eso hemos visto que no funcionan las cosas, que las cosas nos salen mal o algo pasa. Y ahí es cuando nosotros debemos autoanalizarnos en Dios, no en nuestra propia prudencia, sino en Dios, en su presencia, cuando nos rendimos a Él y reconocemos que fallamos, reconocemos que cometemos errores, pero solo Dios
puede perfeccionarnos en medio de esas debilidades. Bueno, doble ánimo, yo leía por ahí, mi pastor, que es algo así como, hay muchas personas que no entienden el término, pero para entenderlo un poco más lo asimilaban a la palabra hipocresía. Y yo, interesante, ¿no? Fuerte también, ¿ah? Hipocresía o bipolaridad, muchos decían, aunque Está obviamente... de moda ese término ahora. Claro, aunque una persona bipolar ya lo han detectado como una enfermedad incluso. Entonces, una persona de doble ánimo es una persona hipócrita con Dios mismo, imagínense. Y que no tiene formada su personalidad. Su carácter, así es. Porque es como que usted le pide a Dios, hoy le oro al Señor por un milagro, le oro por tal cosa, y mañana está dudando de lo que usted mismo le oró a Dios. Y en cierta parte somos hipócritas con Dios, porque cuando estamos en oración alabamos a un Dios que es todopoderoso y que puede hacer más allá de lo que nosotros pensamos, pero ya en la vida cotidiana dudamos de ese mismo Dios. Y empezamos a tener frustración, empezamos a angustiarnos, a preocuparnos y a creer que eso no se va a poder hacer. Por eso el Señor me ha enseñado que si nosotros queremos saber realmente si somos de doble ánimo, ve y conoce a aquel hermano que está sufriendo una calamidad. Ve al hermano que está sufriendo algo terrible en su vida, en su caminar, ¿verdad? Alguna circunstancia difícil que esté atravesando. Allí vamos a ver si es de doble ánimo o no, por su carácter, por su pensamiento, en medio de las cosas que le están sucediendo adversas a su vida. Allí vamos a conocer realmente si es de doble ánimo o no. Pero para ello, para ampliar un poco más este precioso tema, les voy a llevar a un ejemplo que nos narra la propia palabra de Dios. Para ello los voy a invitar que vayamos al libro de Lucas. Elian, por favor, si nos ayuda. Libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 54 al versículo 62, nos narra un acontecimiento que trata precisamente sobre el tema de esta tarde. Adelante, Elian. Claro que sí. En Lucas 22, 54, si usted ya encontró en su Biblia, dice, vamos a leer versículo por versículo de una sola, vamos. Y prendiéndole, el título dice, Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con Jesús. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, yo no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con Jesús, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que andas diciendo. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Wow. Qué versículos, ¿verdad? Tremendo estos versículos. Vamos a ver qué enseñanza nos trae el Espíritu Santo de Dios en esta bella tarde. Y vamos a iniciar con el versículo 54, mi pastor. Dice claramente, este acontecimiento es cuando lo toman prisionero a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego del monte de Getsemaní, y lo llevan a casa del sumo sacerdote. Y dice el versículo, y prendiéndole, es decir, tomándole preso al Señor, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Mi pastor, muchos hermanos hoy en la actualidad siguen al Señor de lejos. Siguen al Señor de lejos porque solo van los domingos a la congregación, no leen la palabra, ¿verdad? Siguen al Señor de lejos como aquella situación de Pedro en aquel entonces. Claro, al decir que lo seguía de lejos quiere decir que él sintió temor. Ahora, la pregunta aquí es, cuando tenemos convicciones, ¿verdad? La Biblia misma lo dice, no tendremos temor de malas noticias. Pero ¿qué sucedió y sucede con un hombre que era un hombre aguerrido,
Era un hombre que quería estar siempre primero, que era un hombre que si tenía que cortar orejas lo hacía. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se ve en el momento preciso del peligro, su fe comienza a declinar de tal manera que comienza a negar a aquel a quien, bendito y alabado sea el nombre del Señor, le había enseñado y le había dicho cómo debía de comportarse cuando esté en ciertas situaciones, es decir, en situaciones adversas. Entonces, si un hombre de Dios como Pedro, ¿verdad? Porque todos creemos que Pedro fue un discípulo bien puesto en los caminos del Señor. Sin embargo, cuando vio, como se dice, la cosa seria, él trató de alejarse de la situación del peligro y de tal manera que comenzó primeramente a decir que él no había estado con él, que él no tenía nada que ver con Jesús. Entonces aquí vemos pues realmente un ejemplo de doble ánimo. Sí, y yo les quiero, para complementar lo que estamos viendo, que vayamos al libro de Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52. Y así nos dice la poderosa palabra del Señor. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Miren entonces en qué condiciones se encontraba este apóstol. Lo seguía el Señor de lejos, cubierto, escondido, detrás de una sábana. Y dice que le prendieron, y sí lo agarraron también a él, ¿verdad? Pero él se logró soltar, ¿verdad? Y los que lo habían agarrado se quedaron con la sábana en la mano. Y dice la palabra que salió desnudo, él estaba desnudo. Entonces, regresando a los versículos centrales que estamos viendo en el Evangelio de Lucas, claramente dice que Pedro le seguía de lejos, que es lamentable cuando muchos hermanos siguen a nuestro Señor de lejos, siguen a nuestro Padre Eterno de lejos, ¿verdad? Porque no se quieren comprometer con Él, porque le da de pronto hasta vergüenza que las demás personas lo vean, y esa vergüenza sintió Pedro, y temor también, miedo, como decía mi pastor. Miren lo que dice el versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Te voy a pedir, por favor, Elian, que me ayudes con el Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1, yo te invito a tú, mi querido hermano, que también lo busques para complementar lo que estamos viendo nosotros en esta tarde, el doble ánimo. Claro que sí, el Salmo 1.1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow. Miren entonces cómo Pedro, dice aquí la Escritura, que él se sienta en el patio de la casa del sumo sacerdote, y en ese patio estaban otras personas que no conocían quién era Jesús, ¿verdad? No conocían nada de la palabra del Señor, y Pedro va y se sienta con ellos. Por eso le dice leer el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no se sienta en silla de escarnecedores, que no se sienta con los incrédulos a compartir lo que ellos comparten, mi querido pastor. Pero muchas veces esa realidad de aquel entonces se plasma hoy en día en nuestra realidad. Que muchos hermanos que los domingos van a la congregación, la próxima semana o el día sábado ya están en una fiesta de repente, o se están tomando algún whisky, se emborrachan, pero se esconden para que algún hermano no lo vea. Yo recuerdo, creo que una vez le dije a Elías, no sé si te acuerdas o no lo dije, cierto día precisamente en fiesta de fin de año, yo me dirigía caminando en un lugar por la ciudad de Guayaquil, y yo vi a lo lejos un hermano tenía un restaurante, ¿verdad? Y él estaba con su esposa afuera de la puerta, ¿verdad? Celebrando el año, ¿no? El año nuevo. Pero yo lo vi antes de cruzar la calle, lo vi que él con el pie escondió una java, tenía una java de cerveza, y siendo cristiano. Pero me vio a mí, yo ya me fijé, escondió. Entonces yo cuando llegué, él creyó que yo no me había dado cuenta, pero yo sí le hice caer en cuenta. Le digo: mi hermano, no he visto lo que usted escondió allá.
Si eso que usted escondió, máximo habrá unas 2, bueno, de repente. Pero quisiera saber cuántas hay. Estaba llena. Recién había destapado una y las otras estaban llenas. Entonces, mi querido hermano, ahí le puse a dar la palabra. El hombre entendió y la esposa sale y luego me dice: sí, hermano, háblele. Yo le estaba diciendo: mi hermana, tranquila. Tranquila, no acuse al varón, usted tranquila, que para él el Señor me puso en este camino, para que hoy venga yo a hablarle a él. Bueno, el hermano dice: póngame eso, dice la refrigeradora. Mi hermano, si usted se tomó una, bueno, ya deje ahí. Yo le rogaría que no la guarde ahí, que la regale. Que la regale o vea usted o póngase a cocinar alguna cosa como tenía un restaurante. Bueno, la cuestión que él dijo que se iba a deshacer de eso, no sé cómo se lo habrá deshecho, pero miren entonces ese doble ánimo, mis queridos hermanos. Vamos a suponer que alguien que recién entra a los caminos del Señor se da cuenta que este varón está tomando y dice: pero mire, él es cristiano y mire cómo está tomando. Y dentro del negocio que el hermano tiene, ¿verdad?, tiene una frase cristiana así grande. Y él dice que es cristiano a veces cuando invita con parlantes y todo. Imagínense qué testimonio estaba dando ese día. Y sabemos, si es una fecha como esa, todo el mundo está despierto a esa hora. Era como la 1 de la mañana. Imagínense. Entonces, ¿qué testimonio realmente estamos hablando? Pedro, en aquel entonces, lo que estamos narrando, tenía este doble ánimo. Claro, porque recordemos que hasta esa fecha el Espíritu Santo bajaba y subía, se le encarnaba en los apóstoles y se le salía, hasta que llegó luego Pentecostés y ya no pecaron más, ya no retrocedieron los apóstoles. Entonces, mi pastor, qué importante saber que nosotros, ojalá que en ningún momento en adelante estemos en la situación que estuvo Pedro. Recordemos también anterior, ¿verdad? Lo anterior, que Cristo ya lo había, le había advertido lo que iba a suceder, lo que podía suceder, y le había profetizado, ¿verdad? Entonces, lo primero que vemos es que tenía que, al ver el ejemplo, porque dice que Jesucristo, cuando estaba precisamente en los tiempos de su angustia, es cuando más se aferró a su Padre, ¿verdad? Y comenzó a orar. E incluso le hace una invitación a los discípulos para que oren por lo menos 1 hora. Pues todos sabemos la historia, que eso no ocurrió. Cuando nosotros nos vamos, si me permite, amado pastor, cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, la idea del Antiguo Testamento en el pensamiento hebreo era un alma dividida, un alma fragmentada. Eso lo vemos, tenemos diferentes ejemplos. Tenemos el ejemplo del Salmo capítulo 12, tenemos Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21, donde vemos que Elías, cuando se enfrenta, ¿verdad?, a los profetas y a la nación de Israel, le dice una frase muy importante. Le dice: ¿por qué claudican en vuestros pensamientos? ¿Por qué están entre dos pensamientos? Ahí se ve que existe un alma fragmentada. Entonces, como sabemos que el alma mueve los sentimientos, ¿verdad?, ahí se alojan los sentimientos. Entonces eso trae una acción, y eso fue que le trajo esa advertencia. Les dijo el profeta Elías, les dijo que por esa condición, por estar dudando entre dos pensamientos, y ahora lo vemos a Pedro escondiéndose en medio de las personas. No, ¿sabe por qué nos narra el Espíritu Santo eso? Porque él quiso no ser reconocido. Él quiso esconderse entre medio de la gente. Entonces, para no ser conocido, ¿verdad? Entonces, pues obviamente él dijo: aquí nadie me va a encontrar. Y vemos que Dios pues lo desnuda, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no sea revelado. Entonces, la gente que lo había visto a Pedro que caminaba con Jesús, entonces obviamente le dijo: este también andaba con él, porque se está escondiendo, como dijo usted, pastor. Lo traemos a la realidad. La iglesia muchas veces comprometida con el mundo, o haciendo lo que el mundo hace. Entonces se ve allí un alma fragmentada. Cuando no hay convicciones, me gustó algo entre cámaras que hablábamos con nuestra hermana Elian, que dice, hablábamos del martirio, ¿verdad?, de los apóstoles, y dijo: qué lindo morir así. Entonces,
¿Qué veo yo en mi hermana Lian? Veo convicción, que es lo que carece la iglesia de este tiempo, amado pastor. Sí, carece precisamente porque no está cimentada en la palabra del Señor. Como dice el libro de los Salmos que leyó mi hermana, ¿verdad? En el Salmo 1, que será como árbol plantado en medio de agua. Por más que vengan olas inmensas, truenos, rayos, ese árbol va a permanecer firme en la verdad, en la roca que es Cristo. De la misma forma tenemos que ser cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, no estar en la condición de Pedro. Lean algo decían antes que es muy cierto. De pronto en determinado momento nosotros caímos también en ese doble ánimo, ¿verdad? Pero ya no caer 2, 3, 4, 5, 6 veces. No, pues ya se hace canción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Somos o no somos? El Señor dice que prefiero que seas frío a que seas tibio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tibio, que es de doble ánimo, lo va a desechar de su presencia. Dice la palabra, a vomitarlo de su boca, ¿verdad? Entonces, miren cómo Pedro se sienta, como decía mi pastor Carlos, en medio de todas esas personas que no conocían del Señor. Se quiso mezclar con el mundo, pero siempre hay alguien que nos reconoce, mi pastor Carlos, Elia. Siempre hay alguien que nos reconoce. Recordemos aquellos pasajes bíblicos que cuando el Señor llegaba a un pueblo, ¿verdad? Siempre salía algún endemoniado y le decía, tú eres hijo de David. Mire que el demonio mismo reconoce quién era Jesús. ¿Sí o no? Y nos narra las diferentes cartas de Pablo también, que en cierto momento alguien que quería imitar a Pablo, ¿verdad? Desnuda a este falso apóstol y le dice, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero tú quién eres, ¿verdad? Entonces, los hijos de Seba. Correcto. Entonces vemos nosotros cómo el Señor mismo desnuda al hombre de Dios y desnuda también a aquella persona que no conoce a Dios y nos deja en evidencia. Eso es lo que nos deja en evidencia. Si no, recordemos aquel acontecimiento también en la creación del mundo, cuando una vez que pecaron nuestros primeros padres, ¿qué es lo primero que se dieron cuenta? Que estaban desnudos, ¿verdad? De la misma forma, el Señor nos desnuda ahora espiritualmente para ver si nosotros realmente somos o no somos. ¿Somos de doble ánimo o no somos de doble ánimo? Mire que ahí luego empiezan a narrar estos versículos que 3 personas diferentes lo reconocen a Pedro. Y Pedro, por temor, dice, no, mujer, yo no lo conozco. No lo conozco, no lo he visto, yo no soy uno de ellos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho eso? No conozco a Jesús. ¿Y sabe cuándo eso pasa? Cuando no queremos ir a la congregación, cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando maltratamos o hablamos mal de otro hermano, ¿verdad? Es porque no conocemos quién es el Señor, porque no nos damos cuenta que al hablar o criticar de otro hermano, lo estamos criticando a Cristo, mis queridos hermanos. Entonces, muy importante no caer en esa condición que tenía Pedro y todos los apóstoles. Simplemente escogí este ejemplo para ponerles como evidencia de qué es realmente ser doble ánimo, mi pastor Carlos. Claro, y es evidente, es decir, se hace evidente. Cuando nosotros vamos, ¿verdad?, al capítulo y al versículo central de Santiago capítulo 1, versículo 8, 2 versículos anteriores nos da un ejemplo de un hombre que es doble ánimo. Dice, no piense hablando de la sabiduría, está hablando por sabiduría. Y en la oración está convencido, mi hermana Elian, está convencido de que va a recibir la sabiduría. Está convencido de que Dios le va a dar. Pero viene algo a su mente y lo hace dudar. Entonces, ¿qué hace? Ahí el Señor Santiago lo dice, lo pone de esta forma. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino, que es como dice, como las ondas del mar que son llevadas de un lado hacia otro lugar. Entonces se evidencia, se hace visible y se puede conocer un cristiano que es de doble ánimo cuando lo vemos en la iglesia por cierto tiempo y después desaparece. Cuando lo vemos, bendito y alabado sea el nombre del Señor, en oraciones, en ayuno, pero después decae, ¿verdad? Es decir, no persevera. Entonces, es visible
cuando hay un hombre o una mujer cristiano, ¿verdad?, que es de doble ánimo, se hace visible eso, porque está diciendo las cosas, pero no las está haciendo como está en su pensamiento. Quiero decirle esto: cuando sembramos un pensamiento, vamos a sembrar una acción. Cuando sembramos una acción, ¿verdad?, vamos a sembrar algo que nos hace tener convicción como resultado. Y cuando sembramos ese resultado, ¿verdad?, vamos a tener convicción, nos hace que nuestro carácter se afirme. Y cuando sembramos un carácter, vamos a sembrar un destino. Entonces, de esa forma evidenciamos, ¿verdad? Y aún en las cosas, pastor, ¿cuántos cristianos o cuánta gente cuando culmina un año, al comienzo del otro año, ¿verdad?, dice, voy a dirigirme hacia tal meta? Se traza mucho. Entonces, tiene expectativas, ¿verdad? Bueno, y es muy hermoso, muy importante hacer eso, ¿no? Tanto en lo secular como en el camino cristiano. Pero van pasando los días, los meses, y culmina el año y se da cuenta de que no ha hecho, porque comenzó bien, de pronto sembró un pensamiento, pero no la accionó. A eso vamos, no la accionó. Entonces, al no accionar ese pensamiento, quedó allí, quedó en espera. Eso es lo que sucede con el cristiano de doble ánimo. Hoy está gozoso, mañana está con pena. Hoy está con una fe que dice, nadie me va a mover de esta fe, pero mañana decae en su fe. Entonces vemos que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no ha ocurrido nada, mi amado hermano. Wow, qué increíble poder ver que esa es la situación y la realidad que muchos vemos en la congregación y en este ámbito, ¿no?, de los cristianos. Y nos han surgido muchas preguntas, mi querido pastor Alejandro y mi pastor Carlos, pero lo vamos a ver después de esta pequeña pausa comercial. Pero antes de irnos a la pausa comercial, es importante que hoy este mensaje que estamos analizando y recibiendo podamos hacer conciencia en nuestra vida. Yo, analizando y estudiando el tema de hoy, también creo que me confrontaba en cierta forma. Quizás no con el hecho de llegar a un extremo, pero a veces sí digo, Señor, ¿cómo es que a veces creemos tanto en ti y viene algo y es como que nos hace tambalear cuando más debemos aferrarnos a ti? Aún a pesar de las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, que nada de esto, aunque vengan noticias terribles y difíciles, podamos tener cimentada nuestra fe en ti, que tú estamos en tus manos, que tú estás bajo control, que tú estás cuidando de tus hijos, que nada nos va a alcanzar porque tú estás mirándonos, Señor. Y aún a nuestra familia también tu amor y tu poder nos va a cubrir de todo esto que estamos viviendo, y quizás vendrá algo mucho más fuerte y podamos estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos más con Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio que llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que en mi vida
me transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste, a amar tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Oiga, y este tiempo se nos ha pasado volando. Ya analizando un poco el versículo, estábamos sorprendidos porque se nos pasó el tiempo rápido y hoy entramos al bloque de las preguntas. Pero antes de las preguntas, es bueno poder recordar eso, ¿no? Analizando lo que veíamos en Salmos 1, decía que aquel bienaventurado, que el que guarda la ley de Jehová, es decir, su palabra, y no solo la lee, dice que el que medita de día y de noche, el que la aplica, el que la hace un estilo de vida, dice que es como un árbol junto a corrientes de agua, porque pase lo que pase y venga la estación que venga, de ese árbol la hoja no se le cae. Y así mismo nosotros somos, cuando permanecemos en la presencia de Dios y bajo sus estatutos, aunque venga lo que venga, todo va a prosperar, todo nos va a ir bien. Aunque lo que nosotros pensemos que puede ser un fracaso, en Dios nada es un fracaso, sino que todo tiene un propósito. Y dará fruto a su tiempo, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Miren, mis queridos hermanos, antes de entrar a las preguntas, cómo Pedro lo niega, ¿verdad? Lo niega en 3 ocasiones, no una, sino 3, ¿verdad? Pero el día anterior, ¿no? El día anterior nos dice en el versículo 23, ¿sí? Nos dice en el versículo 33, y dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire cómo Pedro un día antes dice que moría por el Señor y al día siguiente lo niega. Qué interesante. Y así también hemos llegado a ser nosotros, creo, mi pastor. Yo cuando creo que sí, es una realidad que estamos viviendo. Cuando no era cristiana, no, yo creía en Dios. Recuerdo que yo... ¿Pero en qué Dios crecí en la iglesia católica, no, yo creía en Dios, sabía que había un Dios, Diosito, le decía gracias Dios, pero tal cual el ejemplo, ¿no? Habían momentos donde ni parecía que creía en ese Dios, pero ya cuando tuve ese encuentro personal con Dios, es cuando ahí uno dice, realmente he conocido a Dios. Y yo una vez me preguntaba, y yo quiero hacerle esa pregunta a ustedes, ¿por qué gente que conociendo a Dios, yo he visto gente que ya ha tenido 5 años en el Evangelio, ha servido a Dios, hasta ha predicado de Dios, llega un momento donde vienen las pruebas o quizás las tentaciones y se apartaron de Dios, y que del cual yo muchas veces escuché de hombres de Dios y yo decía, wow, que hasta por eso me convencía más de ese amor de Dios, pero llegó un momento donde pasó el tiempo y ya no los veo en ese mundo, no, sino ya en otro. ¿Qué pasa con eso? ¿Será que no conocieron realmente a ese Dios? ¿O tratamos de que a lo mejor era ese doble ánimo que manejaban ellos? Mi pastor Carlito. La Biblia está llena de ejemplos, ¿verdad? Cuando los discípulos, dice la Biblia, que de pronto muchos creyeron en Jesús, pero por agradar a los fariseos, dice que los negaban, es decir, se convertían, pero para no ser, incluso los del Sanedrín, ¿verdad? Para no ser expulsados, entonces ellos andaban escondidos de Dios, habiendo profesado que eran cristianos. Entonces, vemos eso, ¿verdad? También ahí se lo puede catalogar como un cristiano de doble ánimo, y eso es en el que ha incurrido mucho la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Porque por tratar de estar agradando de pronto a las cosas del mundo o tratar, ¿verdad?, de esconderse, entonces no se profesa de una forma firme realmente lo que somos. Reitero, ejemplos, hay muchos ejemplos y variados. Mucha gente le dijo, Señor, te seguiré. Vemos lo de Pedro,
Señor, soy capaz de dar la vida por ti. En cierta ocasión Cristo tuvo que confrontarlos y decirlos, bueno, ¿sabe qué? Ustedes también se quieren ir, váyanse, porque la gente decía, yo te voy a seguir entre la multitud, le decía, yo te voy a seguir hasta donde sea. El uno le decía, déjame servirte. Y entonces le dijo Cristo, mira, las zorras tienen sus guaridas, pero yo no tengo ni dónde asentar mi cabeza. ¿Estás dispuesto, en otras palabras, parafraseando la idea, estás dispuesto a ser como yo, a pagar el precio? O sea, le está poniendo un ejemplo. Y mucha gente decía, sí, lo haremos. En el Antiguo Testamento, Moisés, habla tú por nosotros. Moisés le traía los mandatos y le decía, pueblo, le decía lo que Dios le había mandado. Y el pueblo decía, sí, obedeceremos. Sin embargo, vemos al pueblo desobedeciendo. Entonces, ¿qué sucede allí? Se hace visible el hombre o el cristiano de doble ánimo, mi amada hermana. Sí, yo creo que, en mi humilde opinión, yo creo que las personas que son de doble ánimo, o con respecto a tu pregunta concretamente, que un tiempo sirvieron al Señor 5, 10, 15 o de pronto hasta 20 años y luego se apartan completamente, yo creo que nunca conocieron al Señor realmente. Sin embargo, en ese tiempo ganaron almas para Cristo, porque el Señor utiliza cualquier herramienta, cualquier medio para ganar sus almas, inclusive a esta clase de personas de doble ánimo. Si no, recordemos cuando desde el Pentecostés, mis queridos hermanos, ningún apóstol retrocedió. Desde el aposento alto que recibieron ya permanentemente el Espíritu Santo de Dios, ningún apóstol retrocedió. Al contrario, ellos prefirieron hasta morir por la causa de Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos sí que Pedro era doble ánimo, los demás también, que Pedro en su intrepidez, en lo valiente que era, a veces se escapaba donde estaba dando la enseñanza del Señor, iba a visitar a su esposa, a su suegra, sí. Pero todo eso cambió de una forma radical desde que el Espíritu Santo permaneció en ellos y no se salió. No retrocedieron. Entonces ellos tuvieron esa firmeza en Cristo Jesús hasta la muerte. De la misma forma tenemos que ser nosotros. Pero repito, yo conozco también grandes hombres de Dios que yo los escuchaba mucho. Recuerdo un gran teleevangelista del extranjero, famosísimo. Yo era fiel oyente a él. Y estoy contando 13, 14 años de edad. No conocía al Señor. Iba a la iglesia tradicional, pero yo le escuchaba a él. Y era un evangelista, un cristiano, ¿verdad? 10, 15 años más adelante cayó el hombre. Cayó completamente, ¿verdad? Y hoy apenas lo invitan porque dañó su testimonio. Sin embargo, en todo este tiempo que yo escuchaba la palabra del Señor, fue creando en mí esa semilla, esa puntita que Él daba, los mensajes, fue creciendo de a poco en mí sin yo darme cuenta, mis queridos hermanos. Y tanto así que hoy estamos ya exaltando, estamos dando, estamos lanzando, estamos predicando, estamos enseñando la poderosa palabra del Señor. Yo creo que por ahí va la respuesta, Elian. Claro, Mi querida hermana, dígame. permítame, mi hermana Elian. Yo quisiera ahorita aprovechar también para hacer una pregunta, ¿verdad? Mi hermana Elian y al pastor Alejandro. ¿Cómo se caracteriza la iglesia de este tiempo? De acuerdo al tema que estamos nosotros llevando adelante. ¿Cómo podemos nosotros caracterizar a la iglesia de nuestro tiempo? ¿Cómo la podemos diferenciar? ¿Qué podemos hacer de acuerdo al criterio de cada uno de ustedes bíblicamente, verdad? ¿Cómo podemos revertir todo esto? Bueno, yo creo que la iglesia del Señor en la actualidad, si viniera el Señor por cada uno de nosotros, mucho creo que nos quedaríamos. Porque la iglesia no está preparada para llegar al Señor. Repito, mi hermano, tal vez te sorprenda lo que yo digo, pero la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, no está preparada todavía para su venida. Por eso cimentémonos en la roca que es Cristo. Vayamos a su palabra, estemos en esa comunión constante con nuestro Señor Jesucristo. Y sí, la iglesia en la actualidad, yo podría decir, más del 50% cae en esta situación que estaba Pedro, ese doble ánimo. ¿Por qué? Porque muchas veces, queriendo atraer más personas para la iglesia, traen cosas del mundo a la iglesia. Es decir, el mundo se ha introducido en la iglesia de Cristo.
en lugar de nosotros introducir al mundo, ¿verdad?, en las cosas de Dios, se ha hecho lo contrario, mis queridos hermanos, ¿verdad? ¿Usted cree, pastor, amado pastor, que se le ha facilitado a través de ciertas predicaciones, ¿verdad? Se le ha facilitado, se le está pavimentando. Estudié un pensamiento, alguien lo dijo, no recuerdo, que ahora se pavimenta el camino de la salvación con cierta cantidad de dólares, ¿verdad? Entonces, otra de las preguntas que cae ahí, ¿verdad?, para darle pase a nuestro hermano Elian también, creo que se le está facilitando a la iglesia de hoy en día, ¿verdad?, a través de estos discursos, ¿no? Se le está facilitando las cosas a la iglesia y no se le está inculcando primeramente el temor, la perseverancia, para que de esa forma no sea una iglesia de doble ánimo. Mi pastor, yo creo que los ministros del Señor en la actualidad, bueno, concretamente aquí en nuestro país, no sé en los demás países, no enseñan doctrina. No enseñan doctrina. Muchos ministros, como hablábamos tras de cámara, mi pastor, no enseñan el libro del Apocalipsis. Le da temor. Claro, unos dicen que le da temor equivocarse, porque luego tendrán que rendirle cuenta al Señor de cada palabra mal hecha o mal dicha que ellos crean, ¿verdad? Pero yo les decía a mi pastor que nosotros tenemos un gran componente que no lo tienen las demás personas. Tenemos el Espíritu Santo, pues. Si es el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir, nos ayuda a revelar la palabra de Dios, nos capacita, nos enseña, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a dar ese don de discernimiento, mis queridos hermanos, que ya muchos no lo tienen. Es muy lamentable esto. Pero ojo, quiero decirles algo. Estas personas que han conocido al Señor y de repente han caído, ¿verdad? Déjeme decirle algo. Han tenido un don tan maravilloso, el don de la predicación, el don de llamar a las almas para Cristo. Déjame decirte algo, que los dones que nos da nuestro Padre Eterno son irrevocables. Así tú te apartes del Señor, ese don te va a seguir, mi querido hermano. Y te va a seguir hasta que tú desaparezcas de este mundo. No creas que el don va a desaparecer porque tú te has hecho un pecador. El don va a seguir en ti, mi querido hermano, porque así me enseña la palabra de Dios. Pero, nosotros vamos a tener que rendir cuenta de cómo usamos ese don, ¿verdad? Y nosotros que conocemos cuál es el don que nos ha dado Dios, ¿verdad? Es muy interesante también saber que el Señor no tan solo da un don, da dos, da tres, tal vez algunos, pero por lo menos cuando venimos a los pies de Cristo nos da uno. El secreto está en saberlo descubrir y saberlo explotar realmente, pero para darle la gloria a nuestro Padre Eterno. Amén. Y sabe, yo creo que esto es una cuestión también de decisión. Yo creo que todos aquí hemos pasado por pruebas y requete pruebas, unas más fuertes que otras, y a veces muchos no resisten la prueba, ¿no? Y nosotros no resistimos, o los que seguimos aquí en el camino del Señor, no es que hemos resistido la prueba porque, digo yo, seamos super saiyajin, sino porque hemos aprendido a ser humildes. Y me gusta mucho esa palabra porque creo que la humildad tiene que ver mucho con la perseverancia que decía el pastor Carlos. Cuando yo soy humilde, yo reconozco que ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Y eso es lo que me ayuda a mí permanecer en el camino. Pero el momento que yo empiezo a tomar mis decisiones, empiezo a sacar del trono a Cristo cuando yo ya lo había puesto el día que lo recibí en mi corazón y rendí mi vida a Él y me siento yo, ahí es cuando ya empiezo a equivocarme, empiezo a pecar y seguramente me terminé apartando de Dios porque lo saqué del lugar en el que yo inicialmente estaba. Pero cuando Él ocupa ese trono y yo quedo a un lado, pastor, yo creo que es lo único que nos mantiene fuertes en medio de todo lo que nos pasa a diario en la vida. Quizás este año también vengan cosas difíciles, pero yo he aprendido eso sobre la humildad, a ser humildes, de decir, Señor, dependo de ti. No dependo de mis fuerzas, ni de mi capacidad, ni de cuán bonito hable, ni de cuánto sepa de la Biblia. Dependo de ti y de que tu mano me sostenga, de que en este año todo es inseguro,
No sé qué va a pasar en este 2023, pero hay algo seguro, y es que yo estoy en tus manos y eso me mantiene seguro de que tú vas a hacer algo bueno para nuestras vidas. Es que sin duda alguna el Señor es nuestra fortaleza, porque si no tuviéramos al Señor, no pudiéramos nosotros soportar las cargas que vienen a nuestras vidas, sin duda alguna. Recordemos rápidamente, para dar paso, creo que hay otra pregunta, Elian, para dar paso a otra pregunta. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, que el Señor vino a los suyos, al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Sin embargo, a pesar de haberlo rechazado, nuestro Padre Eterno tenía su mano poderosa, su bendición con ellos, ¿verdad? Y ellos veían las bendiciones. Este pueblo de Israel, el pueblo hebreo, vio la mano de Dios durante los 40 años en el desierto y anteriormente también cuando fueron esclavos, cuando fueron cautivos de Egipto, esos 430 años. Ellos se dieron cuenta, sin embargo, tenían un corazón endurecido. Yo creo que de la misma forma pasa ahora. Todavía el cristiano, a pesar que conoce del Señor, a pesar que sabe que Cristo murió por él, todavía tiene un corazón duro, porque no se somete a la palabra de Dios, porque no hace la voluntad de Cristo y hacemos nuestra propia voluntad. No, yo creo esto, yo creo que es así, ¿verdad? Y conozco muchos hermanos que más le hacen caso al pastor que a la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, ¿de qué estamos hablando? Dice la palabra del Señor que debemos seguir la doctrina de Cristo y de los apóstoles, de ningún otro hombre más, ¿verdad? Entonces, si nosotros realmente conocemos lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, estudia doctrina, mi querido hermano, estudia la palabra de Dios, para que no venga ninguna filosofía, ningún hombre a confundir tus pensamientos y que te van a llegar en un momento a apartarte del Señor. Eso es lo que nosotros no queremos, mis queridos hermanos. Elian, creo que tenemos otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta y la pregunta es, mis pastores, ¿qué puedo yo hacer si yo detecto un doble ánimo en mi vida? Que un día estoy, Señor, te alabo, tú eres todo para mí, y al día siguiente todo me sale mal, todo me va mal, yo creo que Dios no me escucha. ¿Cómo puedo yo hacer si yo empiezo a detectar este doble ánimo en mi vida? ¿Qué es lo primero que yo debo de actuar para que eso no se desarrolle más a un momento en que yo pueda llegar a enfriarme y apartarme del Señor? Pastora Carlito. Bueno, ese es el peligro primeramente, ¿no? Cuando se comienza a detectar estas cosas, pues es momento de volver nuevamente, ¿verdad? La Biblia siempre nos hace el llamado a volver por sendas antiguas. La Biblia nos habla siempre, ¿verdad? Pablo aconseja que porque debemos de doblar esas rodillas que están paralizadas, de levantar esas manos que no se quieren levantar, porque el desánimo es normal como seres humanos, pero nosotros tenemos que pensar, actuar como cristianos que somos. Cuando detectamos, cuando vemos que estas cosas están sucediendo, entonces es momento, ¿verdad?, de decir, bueno, no, tengo que encaminarme hacia lo que yo he decidido seguir. La Biblia dice, Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, cuando perdemos el enfoque o la mirada de Cristo, entonces también nosotros vamos a ser esos hombres de doble ánimo, mi amada hermana. Amén. Wow, hemos estado analizando un tema súper interesante que creo que falta una parte 2, pastor. Quedamos cortos. Sí, nos hemos quedado cortos hoy, pero gracias a todos por escuchar este mensaje y también poder atesorarlo en nuestro corazón, poder entender eso. Mire, importante lo que decía el pastor. Es normal sentir el desánimo en cualquier momento, pero como un día escuché, cuando venga el desánimo a tu vida y a tu mente, predícale a tu misma mente y a tu mismo corazón. Tú mismo predícale, tú mismo dale la verdad cuando vengan las mentiras del enemigo a tu mente. Mi querido pastor Carlitos, permítanos hoy orar por las personas que nos ven. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Padre, oramos, oh amado Señor, por esta persona cristiana que se ha sentido identificada con esta palabra, Señor. Padre, oramos para que esa persona de doble ánimo, Padre, poder retomar el rumbo correcto a través de tu amor, de tu paciencia, de tu misericordia. Oramos que tu Espíritu Santo que redarguye, alabado sea el nombre del Señor, que sea, oh aleluya, Señor, esa virtud que
que sobrecaiga sobre aquella persona que está en estos momentos dudando, que incluso en el transcurso, en el comienzo del año, ha hecho una promesa, Señor. Oramos para que se haga visible, oh aleluya, a través de su caminar, de su perseverancia. Padre, tú le ayudes a conseguir las metas que están deseando. Padre, oramos por la persona que está escuchando, que ciertamente se ha sentido identificada también como persona no, aleluya, no cristiana, con un corazón no regenerado, que ha dicho, pues desde este momento voy a tomar un camino y una decisión firme. Oramos por ello, Señor amado Padre, para que sea tu nombre glorificado y poder así de esa forma engrandecer el reino, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre eterno, por este set, por esta programación, que así como hemos hablado de este tema de ser perseverantes, Señor amado Padre, que estas señales y estas programaciones siempre sean hechas con perseverancia, Señor amado Padre, sabiendo que tenemos, oh aleluya, una meta que alcanzar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que me sirve la vida y es ese amor que a mí me pone de buenas y consuelo y refugio que llama Jesús. Mi vida cambió y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Llegamos a nuestro bloque final. Ha sido un programa súper interesante y súper bendecido para nuestras vidas. Gracias a todos los televidentes que estuvieron conectadísimos a nuestra programación y aprendiendo también algo nuevo sobre el doble ánimo. Temas así estamos desarrollando en su programa Embajadores del Reino. Recuerde que estamos conectados con usted martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Usted ya separe en su agendita todos los martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Pastores, muchas gracias. Gracias a ti también, Elian, y agradecido al Padre Eterno por compartir con cada uno de ustedes esta bendición, este precioso tema. Yo he aprendido en esta tarde de ustedes, mis queridos hermanos, de Elian, de mi hermano, y también creo que ustedes también han aprendido un poco más de la palabra del Señor, un poco más se han acercado a Él a través de su divina palabra. Por eso es importante que nosotros estemos sincronizados y sintonizados con nuestro Padre Celestial a través de estas programaciones. Como decía Elian, los martes y jueves, 6 de la tarde, los esperamos aquí. Agradecerle también aquí a nuestro pastor invitado, ya pastor aquí de casa, como es nuestro siervo Carlos Alarcón. No, reitero, agradecido a la audiencia, gracias por la oportunidad y esperamos pues que esto sea y que siga para largo. Como siempre digo, es un privilegio servirle al Señor.
Amén. Agradecemos también a nuestro auspiciante, el Closet de Luis y Xiomi, ubicado en la 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Ya sabe, puede venir a probarse ropa para toda ocasión, de toda talla, americana también, para dama, caballero y también para niños. Bendiciones, nos vemos en su próximo programa de Embajadores del Reino, un programa diferente. Bendiciones. Bendiciones.